Bien, buen día. Como les había quedado con ustedes en que les iba a subir los video tutorial de acuerdo pues a los contenidos que se vayan a ir revisando y si es necesario también el subir el video, ¿sí? Entonces, estos videos, este y el que voy a crear otro de, de análisis o de la descriptiva para las variables cualitativas y cuantitativas, les va a servir para la realización de los ejercicios que corresponden pues a esta semana, a la próxima semana, ¿sí? Para que tengan una idea, aunque si bien está bien detallado tanto en el documento del PDF de RStudio y también en las diapositivas está súper detallado, pero no está de más el también ayudarles con material complementario. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer ahora es cargar la base de datos. La base de datos con la que voy a trabajar, o sea, con los que voy a hacer este tutorial al menos, estos dos tutoriales, es esta que se llama Repaso R y no Costa Brava. Costa Brava, ustedes, si quieren, ustedes pueden aplicar lo que yo estoy haciendo, lo pueden aplicar directamente con Costa Brava, pero esta base de datos Costa Brava es específicamente para los ejercicios que tienen que realizar la próxima semana, o sea, las próximas semanas. Y por lo tanto, además de que esta base de datos repasos R tiene poquitas variables, entonces es mucho más fácil para poder hacerles las indicaciones. Si quieren, la pueden ir descargando también del Moodle, aunque como les digo, es solamente para estos tutoriales nada más. Para trabajar los ejercicios es Costa Brava. Entonces, como yo ya la descargué, voy a Open File, busco en dónde está. Tengo aquí Costa Brava, pero con esa no voy a trabajar ahora, solo para los tutoriales el repaso. Quiero ponerla cargarla aquí en el espacio de trabajo, le pongo que sí. Esto lo voy a colocar así. Sí, ya está la sintaxis y la consola. Le doy clic aquí y ya puedo visualizar mi base de datos. ¿Qué me dice aquí? Que esta base de datos de nombre repaso R tiene 1000 observaciones de 5 variables. ¿Qué significan estas 1000 observaciones? Como les dije en el video anterior, corresponden a cada uno de los registros, a cada una de las filas. Cada una de estas filas corresponde a una observación, por lo tanto, a un registro, cada una de estas filas. Y 5 variables, pues cada columna es una variable, cada una de las columnas. En este caso tenemos 5 variables. En esta base de datos se puede visualizar un ejemplo como de cada una de las variables, o de tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Entre las variables cualitativas, o también llamadas categóricas, tenemos dos tipos, las nominales y las ordinales. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál sería aquí? ¿Cuál de todas las 5 variables que están aquí? Las variables cualitativas, pues sería ciudad y estudios, así a simple vista. ¿Cuál es el ejemplo de una variable cualitativa nominal? Pues sería ciudad. ¿Por qué nominal? Nominal, ¿por qué? Porque no necesita tener ningún orden. Puede ir primero Girona, puede ir primero Tarragona, puede ir primero Barcelona, no importa. Por eso es una variable nominal, porque no necesita estar en un orden, mientras que la variable estudios es una variable ordinal, ¿sí? Ordinal, la palabra lo dice, que necesita o que lleva un orden. No puede estar primero universitario y luego primario, ¿sí? Primero primario, secundario, universitario y así. Se necesita llevar un orden. Por eso es ordinal, ¿sí? Recuérdenlo bien, ordinal de orden, de ordenado, ¿sí? Luego tenemos estos tres variables de aquí que son variables numéricas. Estas dos de aquí son variables continuas y esta es una variable discreta. Porque por lo general las variables discretas son aquellas a las que se relaciona más con aquellas a las que no mantienen decimales. Por ejemplo, es un valor entero tal cual. Si eso bien es cero, tiene como que una escala, pero es una escala numérica. ¿Sí? Es una variable numérica, pero una escala numérica. Mientras que el salario sí puede tener decimales, puede ser 851,50 y tanto, lo mismo que el salario de mecánicos, por lo tanto es una variable continua, numérica continua.
Entonces, en este video vamos a hablar solamente sobre las variables cualitativas o categóricas también llamadas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier análisis? Que les decía en el video anterior, lo primero que tenemos que hacer es ir a paquetes y en este caso yo ya tenía verificar si yo ya lo tenía activado. Siempre cuando ustedes abren R, cada vez que ustedes abren R, tienen que activar tanto esta librería que se llama RCMDRMIS, que se recomande, ¿sí? Aquí está la descripción. Tienen que activarla, tanto esta librería como la que se llama DESC, estadísticos descriptivos. ¿Sí? Aquí ya podemos visualizar en la consola que ya están activadas estas dos librerías. Ahora, ¿qué nos falta activar? Nos falta activar esta base de datos que se llama repaso, ¿sí? Activarla. También, ¿por qué nos permite, con qué vamos a activar? Con la función attach y repaso R. ¿Sí? Les decía, si ven que aquí sale en rojo, no siempre significa cuando sale error es porque realmente hay un error por lo general, pero a veces cuando sale en rojo las letras es como que una advertencia nada más, una alerta, no es nada más, por lo general, pero en ocasiones sí se debe a un error, en este caso no, ¿sí? Ya una vez hemos activado tanto las librerías como la base de datos, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando hablamos de una variable cualitativa, ¿cuál es el análisis exploratorio que puedo realizar? Pues una tabla de frecuencias. ¿Cuál es la función para poder visualizar una tabla de frecuencias en R? Esta función, frec. ¿Sí? Doy Enter, selecciono la variable con la que voy a trabajar. Por ejemplo, voy a colocar ciudad. Es una variable cualitativa, recuerden. Pongo ciudad, ciudad. Le puse mal. Pongo ciudad. ¿Sí? Pongo ciudad y ¿qué es lo que me aparece? ¿Qué es lo que puedo visualizar? Me sale esta tabla de frecuencias y también me sale este gráfico de barras. Con esta función frec me permite esto, obtener una tabla de frecuencias y me permite obtener un gráfico de barras. ¿Qué es lo que puedo ver aquí en esta tabla de frecuencias? Pues puedo ver la frecuencia absoluta, sí, que es el número tal cual. También contempla a los no contestados. Por ejemplo, si ustedes hacen alguna encuesta y en alguno de estos parámetros alguno no ha contestado, entonces les va a salir como NA, o sea, va al espacio vacío, ¿sí? También los cuenta, la frecuencia tal cual, la absoluta. Luego vamos con el porcentaje. Y luego vamos con el porcentaje válido que corresponde a la frecuencia relativa, es decir, aquella en donde ya se descarta a estos no contestados o a estos perdidos, ¿sí? Esta sería la que nos interesa, dependiendo para lo que necesitemos. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar con la frecuencia? Podemos ver que, por lo general, en cuanto a números, está algo similar, pero en Lleida sí que está un poco más, 50, casi 50 más que el resto de las categorías. Decíamos que son variables cualitativas, también llamadas categóricas. ¿Por qué? Porque cada una de estas de aquí son categorías. Barcelona es una categoría, Girona, Lleida, Tarragona es otra categoría, pero corresponden a la misma variable que es ciudad. Entonces, por eso se les llama categóricas. Como podemos visualizarla acá, pero si ven la escala que se encuentra acá en el gráfico de barras, si yo le doy al zoom, puedo visualizar mejor la escala. Sí, y aquí podemos observar la diferencia que existía. Les decía que casi estaban por ahí en cuanto al número, en cuanto a la frecuencia, estas diferentes ciudades, pero en cuanto a Lleida, pues sí que difiere un poco más de las demás. Además del gráfico de barras, que por defecto les aparece cuando colocan frec,
Si solamente quieren el puro gráfico de barras, pues también pueden colocarlo como plot. Sí, no solamente no quieren la frecuencia, sino que solamente el gráfico de barras, aunque pues es muy útil esta función de frec porque les aparece como que dice el 2×1. Entonces plot y colocan nuevamente la variable y que corresponde pues a lo mismo. Aquí no me doy cuenta, pero si yo retrocedo, si ven que ya está el gráfico 1 y aquí está el otro, pero como es el mismo, pues no se puede visualizar o no se puede diferenciar bien. ¿Qué otro gráfico para variables cualitativas puedo realizar? Pues el gráfico de sectores, el diagrama de sectores, que es esta función, y coloco nuevamente, ¿sí? Coloco nuevamente la función, la variable, perdón, de mi interés, y en este caso, pues pueden visualizar, Lleida es como que un poquito más, pero aquí al menos, en este caso no me sirve mucho el gráfico de sectores, me quedaría con el gráfico de barras, ¿sí? Prefiero porque se puede notar mucho más la diferencia en comparación con el gráfico de sectores, que es como que casi que no se puede distinguir muy bien. Eso es lo que se puede hacer para una variable cualitativa, así es muy, muy simple, no tiene para más. Al momento que ustedes vayan a realizar los ejercicios, ustedes van a tener que ir contestando, realizando los análisis, ir copiando los resultados que les salga aquí en R en un documento de Word. Sí, hasta para la prueba también de R, de estadística, ustedes van a tener que trabajar en conjunto con R y con Word. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a solamente copian la información, así tal cual. Y al momento de colocarle las opciones de pegado, pues le dejan en mantener formato de origen, porque si colocan las otras opciones como que no queda muy bien. Le colocan aquí mantener formato de origen, sí, y ya tienen la información que necesitan. Y aquí pues ya pueden ir interpretando. En este caso lo que decíamos es que hay una mayor frecuencia de las personas que se han entrevistado, porque no sabemos específicamente sobre qué va esta base de datos, pero de las personas, digamos, que se han entrevistado una mayor frecuencia en Tarragona. Sí, mayor número de entrevistados o de encuestados en Tarragona, en Lleida, perdón. Sí. Entonces tienen aquí los datos, tienen aquí el porcentaje. Lo mismo para los gráficos. ¿Cómo pueden copiar los gráficos? Hay dos maneras en lo que lo pueden hacer. Una forma es esta, pero lo voy a hacer con este gráfico de barras para que se pueda visualizar mejor la diferencia. Si ven esta escala, si yo le maximizaba, ¿qué pasaba? Que se podía visualizar mucho mejor la escala. Una forma es esta, hacerle zoom, clic derecho, copiar imagen y luego pues pegamos. Esa es una forma. Y otra forma es yéndose aquí a exportar, copiar y luego vamos a pegar. ¿Cuál es la diferencia de estas dos gráficas? Pues que esta, además de ser nítida, sale con esta escala y acá en cambio vuelta sale con una escala pues mucho más fácil de interpretar. Yo, aunque aquí sale un poquito más opaco, me quedaría con esta escala. Sí, pero ya depende de ustedes. Cualquiera de las dos formas en la que peguen los gráficos sirve. Bien. Entonces, eso sería para las variables cualitativas.